Bueno, ahí estaba, un resumen de lo que vino a decir Yarlora. Nos acabamos de enterar hace un ratito que vuelve mañana más en tren de anuncio sobre este mismo tema, el lago San Roque. Lo tengo a Horacio Gijena, aquí conmigo, candidato a primer concejal de Crecer por Carlos Paz. ¿Cómo andas, Horacio? Muy bien, Fer. ¿Todo bien? Excelente. Muchas gracias por la invitación. No hay por qué, Horacio. ¿Cómo viene tu campaña? Querías ser intendente, candidato, pero la edad no te lo permite. ¿Qué edad tenés? Así es, tengo 24 años. ¿Te parece loco que la Constitución de Carlos Paz, la Carta Orgánica, no permita que una persona de 24 años sea candidata a intendente? Y la verdad que creo que está sumamente desfasado en el tiempo hacer una interpretación de la Carta Orgánica de esas características, porque hablar de 25 años para ser intendente cuando podés ser intendente en otras localidades con 21, podés ser presidente comunal, cuando podés tener muchísimas otras responsabilidades y cuando el ordenamiento jurídico ha avanzado en torno a darle la participación mucho más amplia. Cuando se sancionó la Carta Orgánica Municipal se votaba a los 18 y se vota a los 16. El Código Civil y Comercial nuevo hace una gran ampliación en materia de derechos y de libertades a mucho menor edad. O sea, nosotros creemos que el ordenamiento jurídico ha avanzado y en esto la Carta Orgánica se ha quedado en el tiempo. Pero bueno, fue la decisión que nos adelantó la Junta Electoral y que bueno, que de una u otra manera me dejó afuera de la carrera por la intendencia a mí desde lo personal, ¿no? Y bueno, buscaste a una persona de tu confianza para ese cargo, para ese puesto de candidato. Sí, así es. En primera instancia yo siento que un poco esto de aferrarse a este artículo de la Carta Orgánica fue tratar de dejarme fuera de carrera y dejar a nuestro espacio fuera de carrera y bueno, muchos espacios esperaban que nosotros nos bajemos de la contienda o que negociemos con algún otro por algún cargo, como se frecuenta. Yo planteé desde el minuto cero que nuestra voluntad era presentar lista para estas elecciones de intendente y mantuvimos la decisión hasta el último momento. Yo no pude ser candidato a intendente, pero bueno, lo elegí a Jorge Salazar, que es un profesional de la salud, sumamente experimentado en la materia, con una gran vocación de servicio. Él actualmente encabeza nuestra lista y yo lo acompaño desde el segundo lugar en la lista, encabezando la lista de concejales. ¿Qué te decidió, cuando eras todavía más pibe, meterte de lleno en la política desde tu barrio que es Colinas? ¿Y qué es Colinas? Esas dos preguntas tengo. Bien. La verdad que no sé de dónde surge esta vocación de servicio, esta vocación política. Sí arranca de muy chico. Yo fui presidente del centro de estudiantes de mi escuela primaria, en cuarto grado. Ocupé el mismo rol en el secundario, fui parlamentario juvenil, fui presidente del centro vecinal de Colinas, fui funcionario del gobierno de la ciudad. Fui ocupando de muy chico muchos roles. A mí, desde lo personal, y esto no es muy público y no suelo comentarlo, pero tuve una infancia muy dura y muy triste, plagada de injusticias, plagada de falta de oportunidades y plagada de desigualdad. Que bueno, creo que eso un poco te va curtiendo para tu vida, pero también creo que de una u otra manera las injusticias que me tocó sufrir en mi infancia y en mi adolescencia un poco me llevaron a pensar que no nos tenemos que acostumbrar a la injusticia, no nos tenemos que acostumbrar a las cosas como están dadas y tenemos la posibilidad de cambiarlo y el lugar que encontré para luchar contra la injusticia y para luchar por algo distinto y algo un poco más justo es justamente la política. Bueno, y eso me llevó a disputar la presidencia del Centro Vecinal de Colinas, que allá por el 2018 ganamos con cerca del 70% de los votos sin ser nadie, que nos metió y nos catapultó a la política local. Ese triunfo nos hizo meternos por la ventana, pero yo siempre planteo, a la política local nadie nos abrió la puerta. Pateamos la ventana y nos metimos. ¿Es como otra ciudad, Colinas, para vos? ¿Una ciudad paralela? Yo siento que sí, no solo Colinas, que desde lo cuantitativo lo es. ¿Cuántos habitantes tiene Colinas hoy? Y tiene más de 20.000 habitantes. Y además yo planteo permanentemente, Carlos Paz tiene una Carlos Paz de primera y una Carlos Paz de segunda. Yo siento que las últimas gestiones que han gobernado esta ciudad no han hecho nada por integrar la ciudad con el centro y la periferia. Yo creo que muchos barrios de la ciudad, y no solo Colinas, muchos barrios de la periferia de la ciudad sufren grandes desigualdades, sufren grandes necesidades, y siento que el Estado no ha hecho nada para paliar esas situaciones que son básicas y que el Estado debería tener como prioridad. ¿No pudiste hacerlo eso mientras eras parte de esta gestión anterior? ¿No se pudo cambiar eso? Y la verdad que son problemas estructurales. Yo siempre planteo que uno desde sus funciones puede hacer mucho. Yo logré, siendo
siendo titular del área de empleo y de economía social, logré muchísimas políticas concretas que en su momento en la pandemia lograron paliar la situación económica complicada, como fueron las ferias barriales, el programa de comercio justo, muchos otros problemas que diseñé y demostré su eficiencia en la gestión y en mi gestión como funcionario. Pero bueno, las decisiones estructurales, los problemas estructurales se cambian con decisiones estructurales y eso lo toman quien encabeza el gobierno. Sin duda el intendente traza los proyectos políticos, el intendente traza los nortes de gestión y los problemas estructurales se resuelven con decisiones políticas que las toma el intendente, sin duda. Por ahí no son a corto plazo las soluciones, ¿no? Digo. No son a corto plazo, pero bueno, uno creo que desde el día cero que le toca gobernar y asume y se siente en el sillón del intendente, ya puede generar cambios, ya puede tomar decisiones que sienten una base de gestión, una base de precedentes y de políticas públicas, y bueno, siento que hasta el momento no hay muchos gobiernos que hayan innovado en la materia, ¿no? Yo siempre planteo, la problemática de la vivienda hoy es un problema y no hay políticas en la materia, el problema de la seguridad, el problema del empleo, el problema de la salud, como para nombrar algunas áreas concretas en las cuales actualmente el gobierno no tiene un plan concreto para paliar las situaciones. Siempre está... Sí. ¿Terminaste? No, cierro con esto. Sí. Hoy actualmente el déficit habitacional que tiene Carlos Paz es enorme, hay muchísimas familias que ya no pueden pagar un alquiler, el Estado municipal no tiene políticas concretas ni para paliar esas situaciones ni para solucionar el déficit cualitativo de vivienda que hay muchas veces en la periferia y es invisibilizado. Hoy no tenemos política de empleo a nivel municipal. O sea, acá la gente tiene trabajo 3 meses en la época de temporada y el resto del año cae muchísimo para la clase trabajadora, para la clase media, los ingresos, porque no hay un trabajo estable y si lo hay bajo la informalidad, bajo las changas, bajo contextos no formales, y el Estado tampoco hace nada para generar una iniciativa concreta que logre solucionar el altísimo nivel de desempleo que tenemos en Carlos Paz en temporada baja. Horacio, junto con vos en Crecer por Carlos Paz está Leo Mangol, que es un político también que viene del oficialismo en algún momento, del habiliacismo. ¿Cómo hubo un acuerdo programático? ¿Cómo se llegó a esa conformación de esta lista en la que vemos mucha gente que no la conocemos de la política, no como en otras listas que hay gente más conocida, o más de la política, del mundillo como le llamamos? ¿Cómo se armó eso? Bueno, yo creo que eso es lo que le da mucho más riqueza a esta propuesta, ¿no? Con el Leo tenemos distintas procedencias desde lo social, distintas procedencias en muchísimos sentidos, pero bueno, nos llevó a la coincidencia esto, a la posibilidad de construir una alternativa para la ciudad. Esto que vos mencionabas recién. Hay 4 listas en Carlos Paz. De ellas tenemos 3 listas, la lista del kirchnerismo, la lista del oficialismo y la lista del felpetismo. Las 3 vienen de haber gobernado de una u otra manera Carlos Paz o de haber participado en los últimos 40 años de la política local. La única lista distinta, alternativa, con gente que no viene de la política, pero que sí tiene una voluntad concreta de empezar a discutir las cuestiones que hacen a lo público y que hacen el gobierno de la ciudad, es la nuestra, donde tenemos desde trabajadores de la construcción, amas de casa, docentes, gente vinculado, bueno, nuestro candidato a un profesional de la salud, empresarios como Leo Mangol y muchos otros, emprendedores, esa integralidad y esa construcción amplia, pluriclasista, de distintos sectores, habla de lo que creo que realmente hoy tiene que construir la política de nuestra ciudad, una alternativa que no venga de una política que priorice los intereses de los dirigentes, sino que realmente priorice los intereses de la gente. Se lo pregunté a Spachesi cuando vino en el primer bloque. Lo nuevo, ¿siempre tiene que ser bueno? Puede ser no bueno tampoco, a pesar de ser nuevo, ¿no? ¿Cómo ves eso de la nueva política, los nuevos en la política contra la casta para Milei o contra lo que sea, la vieja política para Macri en su momento? Para vos, ¿cómo viene la mano en ese sentido? Y mira, yo te lo voy a plantear con un ejemplo concreto. En esta ciudad, el lago San Roque sigue siendo un problema, y lo ha sido los últimos 30 años. Se ha deteriorado mucho más los últimos años, pero siempre ha habido discursos que hablan de la materia de la solución del problema de San Roque, y el San Roque sigue siendo un problema para todos los carlospacenses. La salud sigue siendo un problema. El problema de la vivienda, había un altísimo déficit habitacional en Carlos Paz. El problema de la seguridad es un problema concreto que hemos tenido en el último tiempo y que se ha agravado en estos últimos años. Cada uno de estos, el empleo, hoy son problemas estructurales que tiene la ciudad, y las 3 listas
alternativas a la nuestra les ha tocado gobernar. Desde la ciudad, desde el gobierno de la provincia, desde la nación, han tenido responsabilidades y no han logrado solucionar los problemas estructurales. Yo no sé si lo distinto en todos los casos es bueno. Yo te planteo que en este caso concreto, ellos han tenido responsabilidad de gobernar, no lo han solucionado y los únicos que no hemos tenido la posibilidad de hacerlo somos nosotros, que venimos con la vocación concreta de solucionar los problemas de la ciudad. Y bueno, yo creo que en este caso concreto lo nuevo sí es lo bueno y creo que es la mejor alternativa para la ciudad. Te agradezco mucho, Horacio, por haber venido. Muchas gracias a vos, Fer, y bueno, un saludo a toda la audiencia. Bien, estaba con nosotros Horacio Gijena. Vamos al último corte y volvemos en un ratito.